pensar que son como, que son como reflexiones que van surgiendo a partir de la práctica concreta y que nos iremos acercando a una definición a medida que los años y la experiencia y la práctica vaya pasando. Interesante, digamos, poder reflexionar acerca de qué es la arquitectura, pero en este caso yo prefiero quedarme, digamos, con el concepto de para qué sirve la arquitectura, que creo que es como la respuesta que tenemos que dar nosotros los arquitectos, digamos, en este mundo contemporáneo. En primer lugar, nos interesa mucho entender a la arquitectura como una disciplina, es decir, como una construcción histórica que viene con todo un bagaje muy importante que nos va antecediendo, de arquitectos que trabajaron antes que nosotros, y nos interesa entender que nuestro trabajo es una parte o un eslabón más de esta disciplina, es decir, de este como escalonamiento de proyecto. Por eso nosotros siempre cuando empezamos a hacer arquitectura, cada vez que nos tenemos que enfrentar a un proyecto, nos gusta como mirar arquitectura, es decir, mirar lo que se hizo antes que nosotros y poder construir y proyectar a partir de esa arquitectura, es decir, tomando de alguna manera esta noción de materiales de proyectos, es decir, que la propia disciplina te entregue el material con el cual vos vas a usar para generar nuevos proyectos, es decir, para seguir generando más conocimiento, pero siempre a partir de lo que hicieron antes los que nos precedieron. La arquitectura, además de ser una disciplina, como decía Esteban, creo que es una herramienta tan importante y que tiene que estar presente, digamos, no solo en los encargos más domésticos, sino también en la ciudad. O sea, creemos que es una herramienta que tiene un poder inmenso para poder transformar las realidades de la gente y para poder transformar las sociedades, inclusive en ámbitos que escapan a la construcción. Nosotros siempre en nuestros trabajos nos gusta trabajar mucho con referencias de algún tipo de arquitectura que es la que más nos interesa, alguna arquitectura del siglo XX, y siempre poder empezar a construir a partir de esas referencias. Y no nos interesa tanto, capaz, esta cuestión de la innovación permanente, es decir, de esta presión que a veces tenemos los arquitectos de que hay que sorprender, hay que, no sé, romper moldes con cada proyecto que se hace, sino que creemos más que se puede dar una respuesta más sencilla desde el sentido común y usando la disciplina de arquitectura, es decir, tomando estos materiales de proyectos, estas referencias y poder construir y avanzar a partir de ahí. Cada uno de nuestros encargos como el más importante de todo, porque sabemos que ahí hay un problema que resolver y hay un cliente o muchos clientes o miles de clientes por detrás que van a esperar una solución y que bueno, que a partir de esa solución se pueden transformar, digamos, vidas. No tenemos como un proceso de proyecto establecido casi como una receta, viste, que vos decís, bueno, yo proyecto primero esto, segundo esto, tercero esto, pero sí algunas cosas como constantes que se van repitiendo inconscientemente en muchos proyectos. Como te digo, trabajar siempre usando referencias de arquitectura, es decir, siempre hay algo que otra persona en la historia lo pensó antes, aunque no sea el mismo tipo de proyecto, pero que te puede tirar, te puede informar algunas cuestiones. Depende mucho del encargo que tengamos, del cliente que tengamos, pero siempre tratamos de escuchar y interactuar mucho con el cliente, escuchar cuáles son sus necesidades, qué es lo que busca, qué tipo de proyecto quiere, qué escala, cuál es el presupuesto. Después también nos interesa mirar mucho como un poco más allá del encargo, es decir, empezar a hacer algún tipo de reflexiones sobre qué pasa alrededor del encargo del proyecto que nos toca hacer. A nosotros nos toca hacer, últimamente nos toca hacer muchas viviendas unifamiliares. Uno podría pensar que en un tema tan chico como una vivienda es un tema más como autorreferencial, que se vuelca hacia adentro. Bueno, a nosotros nos gusta podamos pensar, bueno, ¿dónde está esta vivienda? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué pasa con la ciudad a partir de esta serie de viviendas que se empiezan y entonces tratar de pensar, visitar los lugares y pensar un poco más allá del encargo propiamente dicho y pensar qué respuesta podríamos dar con la arquitectura. Tratamos de
escuchar y conversar mucho de las formas de vivir y de la manera que el cliente quiere encarar su casa. A partir de ahí, bueno, lo que hacemos es poner en contexto, ir al terreno, analizarlo, estudiarlo, medirlo. Muchas casas nos tocan en terrenos con pendiente, entonces lo que hacemos es estudios altimétricos, exhaustivos, ubicación de especies arbóreas, bueno, en fin, un análisis que tiene que ver con poder entender el sitio donde tenemos que trabajar las orientaciones, el asolamiento, si hay viento, si no hay viento, bueno, una serie de cosas que vamos teniendo en cuenta que nos van a servir y que van a ser herramientas importantes a la hora de proyectar. La Casa GPL es una casa que hicimos en el año 2014 que está ubicada en Mendiolaza. Mendiolaza es una ciudad satélite de Córdoba, un sector viviendas de urbanizaciones privadas y de muy baja densidad que empiezan de alguna manera a ir tapizando las sierras y el paisaje. Entonces eso nos llevó como a reflexionar con esto que nos gusta también pensar un poco más allá del encargo, decir qué está pasando con nuestro paisaje de estas inmediaciones de la Sierra de Córdoba y con la ciudad cuando la ciudad empieza a extenderse de manera suburbana hacia las sierras. Nos tocó entrar en contacto, digamos, con este terreno que era un terreno muy lindo, digamos, con todo un bosque serrano de fondo, un desnivel hacia el norte interesante, digamos, y motivante para el tema de la implantación. Pero ¿qué pasa cuando varios miles de personas al mismo tiempo se quieren ir a vivir al mismo tipo de barrio? Este paisaje lo estamos transformando en una especie de sucesión de lomadas tapizadas de pequeñas casas individuales que de alguna manera nosotros decimos se van como tragando las sierras o se les van devorando, digamos como tapizando con ciudad y con suburbio nuestras sierras. Entonces en este encargo de la Casa GPL nos tocó justamente trabajar en un caso de estos. Era un terreno muy lindo en Mendiolaza, que tenía un pequeño bosque nativo en la parte baja y una pendiente que subía como 3 metros en una pequeña barranca hacia la calle. Tratamos de pensar primero cómo se va a implantar, digamos, o sea, cómo ese proyecto va a tener contacto con el suelo, contacto con la tierra. Entonces hicimos varias hipótesis de implantación, sabíamos que no queríamos ponerla en la parte alta del terreno, entonces decidimos medio como que semienterrar o enterrar prácticamente la totalidad de la planta baja de la casa bajo la cota de la calle, es decir, tomándose de la barranca y abriendo la parte baja del terreno. Se veía como una especie de mar de verde que iba trepando el horizonte, entonces lo primero que dijimos, bueno, no podemos, digamos, cerrarnos a esto, o sea, vimos que cada una de las casas vecinas o cercanas lo que hacían era imponer la volumetría, imponer su arquitectura frente a esto y este fondo desaparecía. Entonces dijimos, no, aprovechemos la situación de desnivel. Entonces, para hacer que la casa como que se agache un poco y deje entrever lo que pasaba atrás. El bosque nativo siempre estuvo, pero si lo contrastábamos con una abstracción absoluta, como puede ser una figura geométrica bien abstracta, con una materialidad totalmente distinta que nos dé hasta otro color, otra textura diferente a la del bosque que está atrás, sí a poner más en valor, que era lo que queríamos, poner en valor ese bosque nativo que estaba en la parte de atrás del terreno. Bueno, utilizando el ladrillo en distintas posiciones, hicimos que digamos, el nivel cero de la casa esté a unos 3 o 4 metros sobre el nivel de calle. Entonces, de esta manera pudimos contraponer en la abstracción de estos volúmenes de ladrillo este fondo, este telón verde que se deja entrever entre esos volúmenes.
Entonces enterramos toda la casa, pero dejamos salir de alguna manera dos volúmenes, que es lo único que se ve desde la cota cero para arriba. Uno nos sirvió para alojar el tanque de agua, otro para hacer una doble altura sobre el estar comedor. Y estos volúmenes, en toda su abstracción y con esta materialidad de ladrillo, con otro color, nos parecía que de alguna manera ponía más en evidencia el bosque, por contraste. Esa situación también nos permitió poder aprovechar este bosque, pero desde el suelo, o sea, poder meternos dentro y poder estar en un espacio que es realmente muy agradable, aislado de los ruidos de la calle, aislado de los autos, de la gente que pasa, aislado también básicamente de los vecinos por la vegetación. Uno casi como que sale de la calle, se oculta y sale como en esta especie de cueva adentro del bosque, generando como una especie de espacio doméstico exterior también muy agradable, muy contenido entre el bosque y la casa. Que tiene que ver con la privacidad, con el estar tranquilo, las orientaciones, el sol, como el sol en el invierno entra muy bien y en el verano pasa por arriba. Entonces, cuestiones básicas que tienen que ver con el hacer arquitectura que, bueno, de tan básicas muchas veces las olvidamos.